¿Cuánto tiempo lleva trabajando en Audi? 35 años. En Nueva Montaña antes, ¿no? Nueva Montaña y Audi, sí. Audi desde que se fundó. ¿Cuánto tiempo le queda para jubilarse? Pues 3 o 4 años, yo tengo 57. ¿Cómo se arreglará esto? ¿Cómo lo ve? Pues fíjense, no vamos a estar preocupados. Pero como yo, lo mismo la familia, la mujer, los hijos y tal. Todo. El problema de Audi que a todos nos afecta y a todos nos tiene nerviosos no es un problema local, e incluso entiendo que tampoco es comarcal, sino que es a escala provincial. La historia reciente de Cantabria no se entendería sin la revolución industrial que supuso para la región la irrupción en el mundo empresarial de José María Quijano. Todo comenzó en 1873 con un molino de su propiedad emplazado en los corrales de Buelna y 4 máquinas para hacer puntas. En 1906 la empresa contaba con 600 obreros y se iniciaban las grandes obras en las forjas de Buelna, con almacenes, edificios e incluso 3 kilómetros de línea férrea que conectaba los saltos de agua que le proporcionaban energía. Luego llegó Nueva Montaña Quijano, que significó la aparición de la empresa moderna, el gran capital y la incorporación de los primeros avances de la llamada Segunda Revolución Industrial, ya con miles de personas trabajando en sus instalaciones. Era el auge de la siderurgia y el embrión de la producción de piezas para automóviles que aún pervive en el valle. En 1966, fruto del acuerdo entre Nueva Montaña Quijano y la British Motor Corporation, nace Audi, automóviles de turismo hispano-ingleses. En la factoría corraliega se fabricaron motores completos, transmisiones y cajas de cambio para 140.000 coches. El popular Mini, Austin Victoria, Morris y MG, llegando a contar con 2.600 trabajadores directos. En el año 1973, British Leyland adquiere la práctica totalidad del paquete accionarial de Audi y la planta de Los Corrales pasa a integrarse en uno de los mayores grupos automovilísticos del mundo. Las ilusiones de cientos de jóvenes familias dependientes de aquella gran empresa se convirtieron en humo el 9 de octubre de 1974, el día en el que las llamas devoraron por completo el almacén de componentes que la empresa tenía en Pamplona, desembocando en la declaración de quiebra de la marca. El 17 de octubre de 1974, la historia de Los Corrales de Buelna vivía una de sus peores jornadas. Audi anunciaba la suspensión de contratos, dando paso a meses de movilizaciones que desembocaron en otra fecha histórica, el 22 de diciembre de 1975. Fueron meses de incertidumbre, reuniones en Santander, viajes a Madrid, gestiones con ministerios, promesas de soluciones inminentes que nunca llegaban. Se hablaba de empresas interesadas, de negociaciones, de informes, pero las persianas seguían bajadas. En la calle los trabajadores pretendían dar visibilidad a una crisis laboral que se ahogaba en el mar de dudas políticas que se cernía sobre España. En las casas la preocupación se mezclaba con los plazos de las hipotecas, los recibos, los niños pequeños y un futuro que cada día parecía más borroso. Estando en Tenerife, leo un periódico y ve la noticia en primera plana. Audi cierra en España. Fue tremendo. Recién casado, con el piso sin pagar. Y que me voy a quedar sin trabajo. Que nos vamos a quedar sin trabajo 2.000 y pico personas. Hubo que ir asimilando poco a poco. Y digo, bueno, ¿alguna solución habrá? Sí, estaba recién venido de la mili y 2 meses, no me dio tiempo casi a incorporarme a trabajar. La situación no estaba nada claro. Pamplona lo tenía ya clarísimo. Ya allí vi el Instituto Nacional de Industria en aquellos tiempos y había conseguido que la SEAT se quedara con Pamplona. Nosotros no.
no teníamos ni idea de lo que estaba ocurriendo ni de lo que iba a ocurrir. Nos informaron cómo habían ido todas las negociaciones, cómo llevaban las negociaciones y que habían llegado a un punto que de allí no se pasaba, y que prácticamente estábamos todos en la calle. Durante el tiempo que duró eso y tal, había retenes en fábrica para echar a andar las máquinas. ¿Cómo se está trabajando ahora? ¿Con qué ánimo? Pues muy malo, estamos con el ánimo completamente a cero, aquí no sabemos para quién trabajamos y lo demás, en fin, aquí las cosas están, aquí nos encerramos, aquí el otro día se han encerrado 100 compañeros, antes de la noche otros 50. Pues nos quedamos 2 mecánicos, 2 electricistas, 2 mandos en cada lado y un perito jefe para todos. ¿Por qué? Porque las máquinas no se podían parar. Si eso tardaba un mes, 6 o 10, si las máquinas se paraban, entonces, ¿quién las ponía en marcha? Y durante el tiempo ese que estuvimos trabajando allí, pues muchas empresas fueron a visitar la fábrica y nosotros pues se la enseñábamos todo. El asunto aquí es que muchos operarios hemos comprado pisos y hemos comprado X cosas en las cuales ahora no tenemos dinero porque no vemos la forma de salir de aquí. Muchas mujeres vivieron aquella larga espera de noticias con padres, hermanos, maridos e hijos en la marcha. Vivían en la colonia Auti, urbanización que se edificó sobre terrenos adquiridos por la empresa, facilitando una vivienda para sus trabajadores, como en su día hizo José María Quijano. Casi todos trabajadores de Auti, todos jóvenes, con niños pequeños, todos en la misma situación. Una situación que era seria porque acabábamos de entrar a vivir. Yo había entrado a vivir en septiembre del año anterior. En estos momentos, nuestros trabajadores, lo mismo que sus representantes legales, juradores de empresa, están con una inquietud psicológica, en situación expectante. El 22 de diciembre de 1975, España esperaba aún confirmar la llegada de una democracia que se hacía esperar, y la prensa no dejaba mucho hueco para conflictos laborales de un pequeño pueblo. El jurado de empresa lo sabía. Algunos componentes se fueron a Santander a hablar con la prensa, para agitar una tensa espera que parecía aletargada. Tenía buena relación con el director de la Gaceta del Norte, Jesús Delgado, y allí expusieron sus preocupaciones. Fue en su regreso al valle cuando la idea de la marcha empezó a cuajar. Era día de pago y había que aprovecharlo porque los hombres intentaban coincidir a la hora de ir a buscar la nómina. Además, los ánimos estaban caldeados. Apenas unos días antes, el 17 de diciembre, Auti solicitó oficialmente la rescisión de todos los contratos de trabajo. Íbamos, que teníamos bastante relación con él porque le dábamos noticias de cómo iba funcionando el tema de la situación que estábamos, de cómo iban las negociaciones, qué posibilidades había, dónde... Y al regreso, pues cuando veníamos subiendo el Alto el Corro de Aes para San Felices, pues iba la gente del Valle del Pas, iban hacia allá, hacia casa, porque era el día de cobra, era el día 22 de eso, que se cobraba en la fábrica, y después recuerdo que nos pagaban en dinero en la fábrica, no teníamos que ir al banco como ahora. Y dijimos, pues ¿qué hacemos? Pues no sé quién se le ocurrió decir, pues vamos a Santander, como podíamos haber dicho, vamos a cualquier otro sitio, que no había nada organizado ni nada previsto, fue totalmente espontáneo, ¿no? Pues fue un día de ir a cobrar, como todos los meses, y luego pues se empezó a el run normal de cómo está la situación. Yo pertenecía al jurado de empresa. Bueno, una vez cobrado tal, pues nos fuimos andando tranquilamente, pero sí comentando cómo estaba la situación, no estaba nada claro. Y se empezó a decir, oyes, unos con otros, parece ser que se está diciendo que si vamos a hacer una marcha, a ver hasta dónde llegamos, a ver si llamamos la atención. Pues reunimos al jurado de empresa en la sala de reuniones
Y dijimos, vamos a ver qué hacemos, porque hay que hacer algo, porque estamos aquí parados, esto no arranca, los puestos de trabajo están donde están, colgados por ahí, no sabemos dónde, no hay soluciones, tenemos que moverlo para activar esto, a ver cómo hacemos mover el tema, a ver si tenemos suerte y alguien nos soluciona la papeleta. Bueno, pues que reunimos al jurado de empresa, como he dicho, y dijimos, pues vamos a Santander. Yo el primero pensé que no íbamos a llegar a Santander nunca. Fuimos a cobrar y al final se tomó la iniciativa de forma involuntaria, improvisada. Vamos a hacer una reivindicación. Vamos a Santander andando, ni más ni menos. Entonces hay que hacer algo, dijo el comité de empresa, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Alguien dijo, pues vamos a Santander. Bueno, pues vamos. Y ahí surgió todo, después de cobrar. Sobre las 4 de la tarde, las 250 personas que se habían congregado empezaron a andar con las manos en los bolsillos, por el frío y porque algunos llevaban las nóminas y extraordinarias recién retiradas. Con la ropa y calzado con el que habían salido de casa sin saber lo que iba a ocurrir, ante el estupor de sus familias y con más dudas que certezas. Y dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues empezamos a... Me parece que dijimos que a las 3:30, salir a las 3:30, no lo recuerdo muy bien porque hace 50 años va a hacer, que a las 3:30 salir de la fábrica de donde estábamos, de la portería, dirección para Santander. Y que iríamos avisando a la gente por de boca, unos a otros, a familiares, porque entonces los teléfonos no existían el móvil. Bueno. Una marcha de 40 kilómetros, vestido de domingo, zapatos seminuevos, un abrigo que pesaba no sé qué. Bueno, pues seguimos andando, ya por la sindical aproximadamente, pues podríamos ser, no sé, 300, 400, más o menos. Ay, ¿por qué no seguimos? Íbamos totalmente desprovisto de calzado y de ropa y... Pues me entero porque las mujeres nos comunicábamos por la ventana. Y una vecina de enfrente me dijo, les han visto pasar, están pasando hacia Caldas, decíamos, ¿no? Y claro, yo por lo menos, pues una ignorancia absoluta, comprendía que estaban haciendo algo para solucionar el problema, pero vamos, lo pasamos en casa realmente mal. Y muy preocupada por mi padre porque estaba enfermo y como le conozco sabía que iba. Bueno, pues seguimos. Llegamos por Caldas, y unos con otros, ¿cómo vamos? Vaya, ya los pies empezamos a tener ya ligeros problemas, porque unos iban era diciembre, unos iban con botas, otros en zapatos, otros, en fin, ropa, bueno, normal. Pues seguimos. Y ya lo que teníamos ya un poquitín de la mosca era cómo nos estaban dejando ir. Pues qué raro que no nos paran y tal. Bueno, pues seguimos. Y ya parece ser que en la fila larga se empezó también a escuchar, pues parece ser que viene la Guardia Civil. No esperaban llegar muy lejos. Más bien estaban convencidos de que no iban a salir del municipio. Y cuando vieron a la Guardia Civil en el cruce a Río Corvo, ya no les quedó ninguna duda. La aventura había terminado. Pero es que no nos dejaban movernos, que las manifestaciones entonces estaban más o menos muy restringidas. Y llegamos allí y pensamos que no íbamos a llegar a ningún sitio, que íbamos a llegar a Caldas o a no sé dónde. Y allí cuando el tío nos dijo, el teniente nos dijo, de que ocupáramos solo media calzada, digo, y Dios mío, a mí me vino el alma al suelo. Digo, ya tenemos que ir a Santander ahora. Creo que hubo una especie como de orden del gobernador de que se dejara seguir la marcha tranquilamente, organizada y protegida. Se agregaron, por lo menos en lo que yo vi, algunas unidades de la Guardia Civil, algunos servicios sanitarios. Y ya una vez que llegamos por Torrelavega ya la gente empezó a decir, mis pies, yo no puedo más. Iban dando la radio, lo iba como, pues, si no transmitiendo en directo, dando boletines cada media hora o así,
por dónde íbamos, cómo nos encontrábamos. Ocupando un carril, una larguísima fila apuntaba hacia Torrelavega como el siguiente destino. Los 250 de salida se habían convertido en 1500 y parar ya no era una opción, aunque muchos miraban con preocupación a los mayores, ya doloridos por un calzado inadecuado y un frío cada vez más intenso. Pero en ese duro momento se encontraron con la solidaridad de vecinos, comerciantes y hosteleros a lo largo del camino. Sí, y abrieron comercios, las farmacias, algunas hasta llevaban ellos mismos, te lo llevaban allí. A esas horas ya estaba cerrado, abrieron para nosotros, igual que bares. En ese aspecto la gente se portó maravillosamente. Empezaron las ampollas a salir y ya hubo farmacias que nos abrieron las puertas, porque ya se iba haciendo tarde ya, y nos iban dando bien tiritas, otros con agua oxigenada les lavaban un poco las heridas. A mí me abrieron una ampolla, o sea, me pusieron una venduta, una venda pequeña, y seguimos. Los bares incluso se fueron abriendo algunos y nos iban ofreciendo agua, en fin, algo de alimento, y ya seguimos la marcha. Ya anocheciendo, seguimos por la carretera por José María Pereda y fuimos a Barreda y hicimos un inciso para tomar la decisión de si, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o nos venimos? Una vez que ya nos habían dejado pasar, íbamos salvaguardados, pues continuamos andando y empezaron a llegar ya gente que no pudo ir por diversos motivos y llevaban abastecimientos, llevaban coches, nos dieron un poco de comer. A mí personalmente me dieron un cacho de un bocadillo y como no había agua, una botella de coñac, bebiendo un bocadillo con un sorbo de coñac. En la capital del Besaya se unieron los medios de comunicación y las radios empezaron a ofrecer noticias de aquella pacífica marcha y sin incidentes, para el alivio de las familias que esperaban en los corrales. La escena la seguía de cerca las autoridades provinciales y a través de ellos el entonces ministro de Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, quien a la postre había autorizado aquella larga manifestación. La noche cayó por completo y con ella llegó la helada. La columna, sin embargo, crecía y seguía avanzando. No solo el operario, el obrero normal, sino incluso familiares se fueron agregando a medida que iba pasando los pueblos, incluso ya por Cartes y toda esa zona de ahí, ya se empezó a arrimar gente que ya sabía que era lo que estaba ocurriendo. Que calculo que a última hora, si no éramos 2000, le faltaba muy poco, porque se fue incorporando la gente, aunque de aquí salimos 300, se fue incorporando la gente con coches, los iban llevando a la marcha y volvían y llevaban a más y más, cada vez éramos más. A partir de las 8 de la tarde, las 9, que te empieza a caer la helada, a cogerte frío, digo, cuando llegamos al regato Las Anguilas, que decíamos antiguamente el regalo, ya estaba cayendo una manta buena, y entonces pues ya se juntó todo, ¿me entiendes? Mucho frío, era una helada. Subiendo por donde está ya la desviación hoy, donde está Montpía, que ya te desvías hacia la derecha, que coges la carretera vieja, antiguamente de ahí fue una helada terrible. O sea, prácticamente estábamos helados de frío. O sea, la gente ya estaba ya temblando. Ya a partir de ahí empezaron incluso a llegar algún coche de algún familiar o amigo o tal, a recoger incluso gente que ya empezaba a estar muy mal, muy mal. Date cuenta, sin luz, oscuras y todo. Ya te digo, los coches que pasaban eran las únicas luces que teníamos, y las de los pueblos, las entradas de los pueblos y tal, las 4 farolas que había a la entrada de los pueblos, pero sin luz ni nada, pues... Quiero resaltar 2 situaciones. La primera, cuando llegamos a Vitare y pensamos, son 8 kilómetros, pero no pensamos que íbamos a tardar 2 horas todavía. Y la segunda, lo más emocionante de todo para mí, llegar a 4 Caminos. Pasadas las 12 de la noche, la marcha llegaba a Santander, bajo la mirada atenta de cientos de personas que les esperaban para animarles desde ventanas y balcones.
para darles el último impulso antes de terminar su marcha. Allí se unieron más personas, algunas malheridas, rescatadas durante la marcha y trasladadas a la capital en coche porque querían estar con sus compañeros. Ya llegando a Santander, yo recuerdo que alguna persona incluso ya sangraba hasta por la nariz del esfuerzo que tenía encima. Porque date cuenta, yo tenía 34 años, pero había gente que ya tenía 50 años y ya se notaba mucho el esfuerzo, gente que a lo mejor padecía algo también de... Bueno, una vez llegado a Santander, pues ya vimos en los balcones, en las ventanas, a la gente aplaudiendo, nos llamaban valientes, porque lógicamente nadie esperaba esa situación. Pues llegamos a Santander cuando entramos por Cuatro Caminos, serían las 12 y media de la noche aproximadamente, pues estaban todos los balcones, pues yo calculo que no se ha habido nadie en la cama, porque como las noticias las estaban dando por la radio y estarían diciendo dónde estábamos, cuándo íbamos a llegar más o menos a aquella zona, estaba toda la gente en los balcones. Y me acuerdo de los aplausos que nos dio aquella gente. Las personas animándonos, ánimos, y ya nos encaminamos a lo que es hoy Santa Clara, donde allí fuimos en sindicato, el sindicato, allí nos recibieron, nos dieron bocadillos, nos dieron agua, y yo tuve, no sé si la buena o la mala suerte, de que bebí agua fría y casi me desmayé y casi me caí sobre el capó de un coche. Les esperaba la plana mayor del sindicato primero y autoridades civiles después, como Modesto Piñeiro, gobernador provincial. Cuando llegamos a Santander nos reunimos todos allí en las escalinatas de los sindicatos, allí en las escaleras, tumbados, prácticamente tumbados, porque no podíamos con nuestro alma. Fuimos al salón de actos de la sindical, que la sindical entonces había una sindical, no había 4, y allí nos recibió el delegado provincial de sindicatos, un tal Ángel García del Bello, que era andaluz, yo sé que era andaluz, no sé de qué provincia, pero era andaluz. Y a continuación fuimos al gobierno civil, nos estaba esperando el gobernador, con no sé qué gente estaban allí. También nos felicitó, nos dijo que lo habíamos hecho muy bien, que la cosa había estado organizada bien, que nos había salido bien y después a continuación, pues después de las charlas correspondientes ayer en el gobierno civil, pues cogimos y nos retiramos y nos vinimos para Corrales, pero para venirnos para Corrales el Ayuntamiento de Santander nos había puesto la flota de autobuses de Santander para trasladarlos para acá, porque serían aproximadamente a las 3:30 o las 4 de la mañana. El jurado de empresa dio las gracias a las autoridades, Guardia Civil, Policía Armada y Cruz Roja por su colaboración en el pacífico desarrollo de la marcha. Y a ellos se les agradeció su comportamiento, como hicieron el delegado provincial de sindicatos y el propio gobernador civil Carlos García Mauriño, quien dijo estar impresionado por la marcha. Para el regreso a Los Corrales, las autoridades facilitaron la flota municipal de autobuses de Santander. Llegamos allí cada uno como pudimos, algunos entraron en Valdecilla y uno solo que yo recuerde volvió a salir cadáver. Y los demás, pues al día siguiente todos ahí con los pies ahí hechos, comprando zapatillas como podíamos. Las únicas ganas que tenías era de llegar a casa y tumbarte en la cama. Yo por lo menos lo digo por mí, eran las únicas ganas que tenía, ¿sabes? Me dejaron a 10-15 metros de mi casa, no sé lo que tardé en llegar, que no podía ni andar porque estaba en tubación, no podía ni andar, no podía ni dar un paso. Tuve que llamar a mi madre y ella fue la que me abrió, me ayudó, me descalzó, me trajo una palangana con agua y sal. Y recuerdo al día siguiente, era un día frío pero soleado, cómo andaban, porque fueron muy valientes y no se quedaron en la cama, salieron todos por la calle y claro, les veías andar a los pobres y decías tú, Dios mío, ¿cómo están? Muy cansados, pero satisfechos por la labor que calculo que habíamos hecho y que después yo he pensado, y pensamos después aquellos que estábamos entonces en el jurado de empresa, que quizá aquello fue lo que a los 5 meses
reactivó el tema y a los 5 meses empezó a trabajar, porque los 5 meses, eso fue en diciembre, y en mayo me parece que ya entraron los primeros a trabajar al año siguiente, del año 76. En mayo empezaron los primeros a trabajar en la nave 7000, que como conocemos a la nave de mecanización de ahora de AUTI. Eran cerca de las 3 de la madrugada del 23 de diciembre cuando una veintena de autobuses empezaron a salir de la capital, en un trayecto de vuelta con pasajeros exhaustos, callados, algunos dormidos, otros meditando, haciéndose la pregunta que aún hoy queda por resolver. ¿Sirvió para algo aquella marcha? Yo creo que ya a partir de ahí ya se movilizó un poquitín más, se sensibilizó un poquitín más, ya entró ya en funcionamiento Motor Ibérica, con la compra de acciones, ¿me entiendes? Ya se creó Fundimotor, Vendibérica, y a partir de ahí ya arrancó ya lo que es la nueva hoy de Nissan. Fue noticia a nivel nacional y a nivel internacional. Y como consecuencia de eso, nos imaginamos que tuvimos la suerte que tuvimos, pues que vino, que Motor Ibérica se quedó por una peseta con las naves y la infraestructura que había aquí en esto. Vendibérica vino, que me parece que no sé si acogió a 300 o 350, Quijano, la montaña Quijano también acogió no sé cuántos y 200 o no sé cuántos. Otros cogieron indemnizaciones. Fue una cosa que tuvo una repercusión enorme, y es que lo piensas fríamente y tuvieron mucho coraje. Seguramente fue fruto de la desesperación. Claro, éramos muchos los que nos quedábamos así, estoy segura, porque fue rápidamente cuando ya se empezó a ver una solución. Sí, yo estoy segura. Motor Ibérica compró la empresa por el simbólico precio de una peseta, haciéndose cargo de lo que es la empresa, de cierto número de trabajadores. La marcha tuvo mucha importancia, pero también tuvo importancia las veces que fuimos a visitar a los ministerios a Madrid, y uno de ellos fue donde estaba el ministro de Industria, que fue don Alfonso Álvarez de Miranda, que había estado aquí de director de Quijano. Y ese señor fue el que puso en marcha el polígono. De hecho, allí está su placa, como que fue él el que... Eso, aparte de la marcha, eso también tuvo mucha importancia bajo mi punto de vista. Por aquel entonces comenzaba a tomar forma el polígono industrial de Barros, gracias al impulso del entonces ministro de Industria Álvarez de Miranda, hombre que había sido director general de Nueva Montaña Quijano y que tanto tuvo que ver con el interés que sus compañeros de gobierno mostraron por dar una solución a la crisis de AUTI. 1000 historias de aquel lunes 22 de diciembre de 1975, de la Marcha Verde o Marcha Madura, como se la conoció, la primera y más larga de las manifestaciones sindicales de ese tipo durante y tras el régimen franquista. La prensa regaló para la historia titulares como el de la Marcha Madura de los trabajadores de AUTI, la del maratón laboral en la que no se oyó ni un grito, o la insólita y pacífica marcha de 1.700 trabajadores de AUTI. Sucedieron a esa manifestación meses de negociaciones al más alto nivel en las mesas de los ministerios, hasta que se logró alcanzar una solución que aún pervive. No hubo que esperar mucho. El 14 de enero de 1976, el Ministerio de Relaciones Sindicales ratificaba los términos de la solución definitiva. Motor Ibérica absorbería a 1.200 trabajadores de AUTI. Unos 200 serían prejubilados y unos 300 encontrarían solución en Nueva Montaña Quijano, Vendibérica y Greico. La multinacional japonesa Nissan llegaría en 1981 después de tomar el control de Motor Ibérica. Desde entonces, Los Corrales tiene grabado a fuego el coraje, valentía y templanza de aquellos hombres que supieron reivindicar su preocupación en el peor escenario de la mejor manera posible, tan grabado que incluso algunos, aún hoy, recrean aquella marcha. Sí, lo hicimos hace 5 años, perfectamente, ropa y calzado, y la volveremos a hacer lo más próximo al día 22 de diciembre, dependiendo del tiempo, también un grupo de 8 o 10 personas, todavía no está concreto, y volvemos a reivindicar pues, el 50 años y esperemos que sea tan festiva y tan de rememorar
pues algo que queda grabado en la vida, ¿verdad?